Resumen del libro de 2 Corintios. El propósito de 2 Corintios es defender la autenticidad del ministerio apostólico de Pablo, fortalecer la relación entre él y la iglesia de Corinto y animar a los creyentes a vivir una vida marcada por la integridad, la humildad, la generosidad y la dependencia en la gracia de Dios. La carta responde a críticas, malentendidos y ataques contra la autoridad de Pablo, pero también consuela a la iglesia en medio del sufrimiento y les recuerda que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Además, Pablo instruye a los corintios sobre la importancia de la reconciliación, la restauración del pecador arrepentido y la generosidad en la obra del Señor. Es una carta profundamente pastoral y emocional donde Pablo abre su corazón como en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Autor y fecha. El autor de 2 Corintios es el apóstol Pablo, y fue escrito alrededor del año 55 al 57 después de Cristo, probablemente desde Macedonia durante su tercer viaje misionero. Pablo escribe esta carta después de recibir noticias sobre la reacción de los corintios a una carta previa. 2 Corintios es una respuesta emocional, teológica y pastoral en la que Pablo defiende su ministerio contra falsos maestros que cuestionaban su autoridad, carácter e integridad. Esta carta revela más del corazón, las luchas, las lágrimas y la humanidad de Pablo que cualquier otra epístola, mostrando a un siervo profundamente comprometido con Cristo y con la Iglesia, aún en medio de persecuciones, debilidades y críticas. Resumen del libro. 2 Corintios es una de las cartas más personales y vulnerables de Pablo. Comienza exaltando a Dios como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien fortalece a sus hijos en medio del sufrimiento para que ellos también puedan consolar a otros. Pablo explica sus aflicciones, su angustia y las dificultades que enfrentó, mostrando que el ministerio cristiano implica dolor, oposición y dependencia total en Dios. A lo largo de la carta, Pablo defiende su integridad apostólica frente a líderes falsos que cuestionaban su autoridad. Les recuerda que su ministerio no se basa en cartas de recomendación ni en apariencia externa, sino en el poder del Espíritu Santo. Describe la gloria del nuevo pacto, que supera la gloria del antiguo, y enseña que los creyentes reflejan la gloria de Cristo a medida que Él los transforma desde adentro. Pablo también habla de vivir por fe y no por vista, de la esperanza eterna que sostiene al creyente y del llamado a ser embajadores de Cristo en el ministerio de la reconciliación. Invita a la iglesia a restaurar al pecador arrepentido y reafirmarle amor. Una sección destacada es su enseñanza sobre la generosidad, donde Pablo presenta el ejemplo de las iglesias macedonias y anima a dar con alegría, voluntariamente y con gratitud, confiando en la provisión del Señor. Los últimos capítulos muestran a un Pablo más firme, enfrentando directamente a los falsos apóstoles. Habla de sus sufrimientos, persecuciones y debilidades como evidencias de su autenticidad, no de su fracaso. Comparte la experiencia de su aguijón en la carne, donde Dios le responde, «Bástate mi gracia», una declaración que define el tono espiritual del libro. La carta concluye con un llamado a examinarse, a vivir en obediencia y a caminar en la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Citas memorables, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo es central en la doctrina de la transformación espiritual. Resume la obra regeneradora de Cristo en la vida del creyente, una identidad nueva, un pasado redimido y un futuro con propósito. Representa esperanza, cambio y restauración total. 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es uno de los pasajes más profundos del Nuevo Testamento. Enseña que el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad cuando el creyente reconoce su debilidad. Ha consolado a generaciones de cristianos que enfrentan enfermedades, luchas y limitaciones. Resume la espiritualidad de la dependencia total. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo usa una imagen poderosa, somos frágiles como barro, pero dentro de nosotros vive el tesoro del Evangelio. Este versículo recuerda humildad,
propósito y la verdad de que Dios usa lo débil para revelar su gloria. Es memorable porque da sentido al sufrimiento y define nuestro valor en Cristo. Aplicación práctica. 2 Corintios nos enseña a depender de Dios en toda circunstancia, reconociendo que su fortaleza se revela en nuestra debilidad. Nos llama a vivir con integridad, sinceridad y transparencia en nuestras relaciones y ministerio. También nos recuerda el privilegio de ser embajadores de Cristo, llevando un mensaje de reconciliación al mundo. Pablo nos muestra la importancia de perdonar y restaurar a quienes se arrepienten, promoviendo unidad y sanidad en la iglesia. Además, el libro nos exhorta a practicar una generosidad sincera, alegre y confiada, reconociendo que Dios provee abundantemente para que podamos bendecir a otros. Finalmente, nos anima a mantener una perspectiva eterna, a caminar por fe y a examinar nuestro corazón para vivir de manera digna del Evangelio. 2 Corintios nos llama a vivir una fe auténtica, humilde y dependiente de la gracia de Dios, especialmente en tiempos de debilidad y sufrimiento. Pablo nos enseña a practicar integridad en todo lo que hacemos, a buscar la reconciliación y restauración con los demás y a ejercer una generosidad alegre que refleje el corazón de Cristo. También nos recuerda que somos llamados a vivir por fe, fijando nuestros ojos en lo eterno y examinando continuamente nuestro corazón. En resumen, este libro nos guía a una vida cristiana real, sincera, transformada por la gracia y guiada por la esperanza eterna. Hemos preparado un resumen detallado del libro de 2 Corintios para tu estudio. Descárgalo desde el enlace en la descripción. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal.